tardes, vamos a empezar la clase. No sé si tienen alguna duda del tema anterior. ¿Sí? La petición que nos mencionaba acerca de la obligación que había que pedir, pues, esa va incluida dentro de las peticiones de fondo. O sea, la petición de la obligación de rendir cuentas. ¿Se declara la obligación profesional de rendir cuentas? No, no es trámite. ¿Sería una petición final? No, no, porque es algo que después declara en su primera resolución. Pero, o sea, al final de la trámite, digamos. Es algo que después declara en su primera resolución. Sí, para empezar, recuerdas que aquí no hay emplazamiento. Es que se le pide al juez que señale un día y ahora para hacer una vez. Ya luego pedirás que vamos a empezar la clase del día de hoy. Entonces, habíamos platicado sobre la existencia de los juicios oral de menor cuantía y de mayor cuantía. Y habíamos dicho que íbamos a diferir ese tema para cuando habíamos platicado de los juicios orales. Entonces, como ya vimos todos los demás juicios orales, a excepción de la división de la cosa común, que este tiene un procedimiento bastante diferente y por eso vamos a dejar para el final, entonces ya nosotros podríamos platicar de estos temas de la cuantía. Dice que el artículo 199 se tramitará en juicio oral, primero los asuntos de menor cuantía, segundo los asuntos de cuantía. Y pues para hablar sobre los juicios orales estos, tendríamos que situarnos en el contexto, tendríamos que situarnos en el contexto de cómo funciona la cuantía en nuestro medio. Entonces, vamos a ver por acá algún par de cosas al respecto. En principio, de lo que vamos a ver en esta presentación, estas normas sobre la cuantía aplican tanto a procesos de conocimiento como a procesos de ejecución, es decir, esos límites de qué entendemos por una cuantía o por la otra, cómo es competente el juez en función de esa cuantía, no importa si es proceso de conocimiento o proceso de ejecución, las normas son igualmente aplicables. Pero luego tenemos por aquí que la vía procesal aplicable en función de la cuantía solo opera cuando se trata de procesos de conocimiento. Cuando son de ejecución se aplica el proceso que corresponda de conformidad con el título ejecutivo sin importar la cuantía. ¿Qué quiere decir eso? Ya vamos a ver en un momento que dependiendo de la cuantía, si se dan algunas otras circunstancias, es la cuantía la que nos va a determinar cuál es la vía procesal que vamos a aplicar. Entonces lo que estamos hablando aquí es que eso obviamente solo funciona en el caso de que estamos hablando de un proceso de conocimiento. Si ya sabemos que tenemos que acudir a un proceso de conocimiento y además se dan todas las otras circunstancias para que sea la cuantía la que determine la vía procesal, entonces vamos a aplicar esas normas que vamos a ver en un momento. Luego, eso solo aplica si hablamos de procesos de conocimiento, se aplica si hablamos de procesos de ejecución. Si tengo un título ejecutivo para una ejecución en vía de trámite, no importa si lo que voy a reclamar son 50 quetzales o 50 millones de quetzales, voy a seguir el procedimiento de ejecución en vía de trámite de un ejecutivo. En otras palabras, la cuantía podría determinar que los cursos de conocimientos son sumarios, ordinarios o orales. En sí, en circunstancias muy especiales, que ya vamos a ver en un momento. Entonces, pues la primera división que tendríamos que hacer en este tema es según la rama del derecho sustantivo a la que corresponden los derechos o obligaciones que se van a discutir en el proceso. Entonces, atendiendo a eso, recordarán que en nuestra materia procesal tenemos lo concerniente a tres grandes ramas del derecho sustantivo, que es el juicio, el derecho civil propiamente dicho, el derecho de familia y el derecho mercantil. Entonces, cuando se trata de un proceso civil propiamente dicho, aquí lo que vamos a hacer es situar
código. Por supuesto, no me interesa que se aprendan toda la historia, no me interesa que se aprendan que hace 50 años la diferencia entre el límite de la menor cuantía de 500 quetzales. Que ya no les va a servir a ustedes para nada, pero la idea es ver esa historia para que entiendan de dónde sale la regulación que está actualmente. De nada sirve que simplemente les diga yo, actualmente en la ciudad de Guatemala un juez de paz conoce hasta 50,000 quetzales si no sabemos de dónde sale ese límite que existe a la cuantía que conoce el juez de paz. Entonces, cuando hablamos de procesos estrictamente civiles, la idea es esta: existe una ínfima cuantía, una menor cuantía, una mayor cuantía. Esas son las tres diferentes cuantías que tenemos. Y entonces, pero dice ahí que de conformidad con el decreto ley 100%, o sea, el Código Procesal Civil y Mercantil en su redacción original, estos límites estaban de la siguiente forma: de 1 centavo a 100 quetzales, ínfima cuantía. ¿Por qué? Y es una norma que todavía tiene el Código en su artículo 211. Bajo el acápite de ínfima cuantía, dice procedimiento cuando la cantidad de significa no exceda de 100 quetzales y tiene algunas normas ahí relativas a cuál sería el procedimiento. Lo que nos interesa en este momento es la determinación de ese límite. Dice cuando la cuantía no exceda de 100 quetzales. Luego, del lado de la menor cuantía, la redacción original del artículo 7 del Código era la siguiente: por razón de la cuantía son competentes los jueces menores cuando el valor que se litiga no exceda de 500 quetzales. Sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer los negocios de menor cuantía cuando la cuestión incidental del proceso principal. La Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad de señalar, mediante acuerdo, un límite menor a la cuantía de los asuntos que se deban seguir ante los juzgados de paz cuando lo crea conveniente atendidas las circunstancias especiales del municipio de que se trate y las disponibilidades del personal técnico. Es decir, la diferencia ahí, en realidad la ley nunca dice menor cuantía llega hasta tal límite y mayor cuantía a partir de ese límite, sino que entendemos esa diferencia entre la menor y la mayor cuantía en función de hasta dónde es competente un juez de paz, porque otro nombre que se le da a los jueces de paz es juzgados menores. Se entiende que si lo que puede conocer el juez menor es menor cuantía, y obviamente lo que sea de aquello será la mayor cuantía que ya le corresponde a la juez de primera instancia. Entonces la norma decía: por razón de la cuantía son competentes los jueces menores cuando el valor que se litiga no exceda de 500 quetzales. Entendíamos que la menor cuantía llegaba hasta esos 500 quetzales. Y luego establecía la misma norma que la Corte Suprema de Justicia podía fijar un límite menor a la cuantía que podían conocer los jueces de paz, es decir, y decía atendiendo a la disponibilidad de personal técnico, etc. Entonces, en aquel tiempo no todos los jueces de paz eran abogados, ni siquiera la mayoría. En la actualidad, si no todos los jueces de paz son abogados, sí la inmensa mayoría. Entonces había una diferencia sustancial ahí. Sobre todo, estamos hablando de 1965, los jueces de paz en municipios muy retirados del interior, pues obviamente era un poco más complicado conseguir algún personal calificado para esos juzgados, cuando existían esos juzgados, porque igual no había juzgados de paz en todos los municipios. Entonces, decía las normas, la Corte puede fijar un límite menor, es decir, podría decir, como en este juzgado no conseguimos suficiente personal técnico, la menor cuantía o lo que puede conocer el juez de paz es hasta 200 quetzales. Y esa era la redacción original. Una de las pocas reformas que tiene el código es precisamente en esa materia. En 1983, con el decreto ley 40-83, se cambió. El artículo quedó exactamente con la misma redacción, con la única diferencia de que el límite entre que puede conocer el juzgado de paz ya no era de 500 quetzales, sino de 200 quetzales. Y si ustedes revisan su código el día de hoy, sigue diciendo exactamente lo mismo en ese artículo 7. Ese artículo ya nunca volvió a ser reformado.
partir de esta reforma de 1983, la ínfima cuantía siguió llegando hasta 100 quetzales porque no hubo alguna reforma al respecto y lo único que se corrió fue el límite entre la menor y la mayor cuantía que pasó a ser de 2.000 quetzales. Luego entró en vigencia la actual ley del organismo judicial, que como ustedes saben es de 1989, y esta ley del organismo judicial tiene un par de normas que son las que más o menos vinieron a solucionar el problema este. Porque si es solo para cambiar el tema ese de la cuantía, hubo necesidad de una reforma legal. Entonces, con esta actual ley del organismo judicial, el artículo 94 dice: la Corte Suprema de Justicia determinará la sede del distrito que corresponde a cada juez de primera instancia, y en donde hubiera más de uno les fijará su competencia por razón de la materia, de la cuantía del territorio, porque los intereses aquí de la cuantía. Y el cierto que si tomamos la norma en estricto sentido, dice cuando quiere más de uno. O sea que en estricto sentido, en aquellos lugares donde hay solo un juez de primera instancia, la Corte ni siquiera tendría esas facultades, pero digamos que se lo toman en un sentido un poco más amplio. Y luego el 104, referido a los jueces de paz, es más o menos lo mismo. Los jueces de paz ejercerán su jurisdicción dentro de los límites del territorio para que hayan sido nombrados. Su competencia por razón de la materia y de la cuantía serán fijadas por la Corte Suprema de Justicia. Y luego tiene por ahí un agregado, pero habla que la competencia por razón de la cuantía se la va a fijar la Corte Suprema de Justicia. Y aquí sí ya no tiene esa limitante de si hay más de uno o no. Obviamente, si la Corte Suprema de Justicia ya pudo fijarle su competencia por razón de la cuantía hasta un determinado límite al juez de paz, sea de esa competencia, como no hay otro que esté en medio, le tendrá que corresponder a la juez de primera instancia. ¿Alguien de este lado quería decir algo? Sí, que es 94, 104. Gracias. De la ley del organismo judicial. Entonces, pues ya con base en este fundamento legal, ya la Corte Suprema de Justicia quedó con la potestad de fijar distintos límites a aquello que puede conocer el juez de paz o el juez de primera instancia, es decir, la Corte Suprema de Justicia, pues por medio de estas normas, tiene la potestad de mover esta frontera para donde quiera. Con la última disposición legal antes de la ley del organismo judicial estaba en 2.000 quetzales, y la Corte Suprema de Justicia, a partir de la ley del organismo judicial, podía moverla hacia un monto inferior o hacia un monto superior. Obviamente, como el dinero va perdiendo poder adquisitivo, no tiene mucho sentido irla moviendo hacia un límite inferior, sino que se ha ido moviendo hacia límites superiores. Y entonces la regulación del tema mediante acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, que estuvo un poco más de un año después, en el artículo 91 de la Corte Suprema. Ahí no se estableció cuestión alguna respecto a la ínfima cuantía, y sí se estableció un límite diferente entre lo que podía conocer el juez de paz y lo que debía conocer el juez de primera instancia. Entonces decía este acuerdo: se fijan los siguientes límites a la cuantía de los asuntos civiles y mercantiles que se promuevan entre los jueces de paz competentes por razón de la materia en toda la República. Así, en la ciudad capital hasta 15.000 quetzales, en las cabeceras departamentales y los municipios de Coatepeque y el departamento de Quetzaltenango, Santa Lucía, Cochumalpapa, el departamento de Escuintla y Misco, de ese departamento de 10.000 quetzales, y en los municipios no comprendidos en los casos anteriores hasta 5.000 quetzales. Y ese fue el límite que quedó establecido aquí en este acuerdo que dio. Luego lo reformaron esto en 1997, acuerdo 5-97 de la Corte Suprema, que dice: se modifica el artículo primero del acuerdo número 3-91 de la Corte Suprema de Justicia en sus incisos A, B y C, los cuales quedan así: A, el municipio de Guatemala hasta 30.000 quetzales; B, en las cabeceras departamentales del municipio de Coatepeque y el departamento de Quetzaltenango, cabeceras de Santa Lucía, Cochumalpapa, el departamento de Escuintla, Misco, Mazatlán y Villanueva de este departamento hasta 20.000 quetzales; C, en los municipios no comprendidos en los casos anteriores hasta 10.000 quetzales. Y además, este acuerdo 5-97 tiene otro artículo más, el artículo 2, que dice: en el municipio de Guatemala, los jueces de paz del ramo civil y los jueces de paz de los municipios de la
de ínfima cuantía, los asuntos de ínfima cuantía que tienen que ser de quetzales. Y entonces aquí ya empezamos a ver un problema con la regulación sobre la cuantía que está contenida en estos acuerdos de la Corte Suprema. Como decíamos, de conformidad con los artículos 94 y 104 de la Ley del Organismo Judicial, la facultad que se le da a la Corte Suprema de Justicia es fijarle su competencia por razón de la cuantía al juez de paz y fijarle su competencia por razón de la cuantía de la primera instancia. Es decir, mover esta barrera de aquí, entre la menor y la mayor cuantía. Si quiere hacia la izquierda, si quiere hacia la derecha, no importa, pero esa es la barrera que mover. No existen jueces de ínfima cuantía, por decirlo de alguna forma. Es decir, tanto la menor cuantía como la ínfima cuantía, su conocimiento le corresponden al juez de paz. Entonces, la ley del organismo judicial en ninguna parte dice que se puede variar el monto de la ínfima cuantía. No lo dice, puede variar el monto de aquello que puede conocer el juez de paz y aquello que puede conocer el juez de instancia. Es decir, la potestad es para mover esta barrera, pero no para mover esta barrera entre la ínfima y la cuantía. O sea que para cambiar la ínfima cuantía sí sería necesaria una reforma legal, porque el artículo 212 del Código sigue diciendo hasta el día de hoy la ínfima cuantía son 100 quetzales. Pero aquí, estirando un poco la facultad desde 1997, la Corte Suprema de Justicia dijo, movemos este límite también y ahora va a ser de 1000 quetzales. La ínfima cuantía es de 1000 quetzales. Y de 1000 quetzales con un centavo, dependiendo de los municipios, hasta 30,000 incluido de 1000 quetzales en los jueces de paz y de ahí en adelante en instancia. Luego, la Corte Suprema de Justicia emitió este acuerdo que es el 2/2006, que ese es por puro interés histórico, tal vez que lo mencionamos por acá, por lo menos en el tema de la barrera entre la menor y la mayor cuantía, porque estos mundos nunca llegaron a entrar en vigencia. Ahí se establecían los límites entre la menor y la mayor cuantía dependiendo del municipio en 60,000, 30,000 o 20,000 quetzales. Pero siempre el límite máximo de aquello que puede conocer un juez de paz representa pues una manera de distribuir la carga de trabajo entre el juez de paz y el juez de primera instancia. De tal manera que entre más alto sea ese límite, pues obviamente le aumenta la carga de trabajo al juez de paz y le reduce la carga de trabajo al juez de primera instancia. Y a la inversa, entre más bajo sea el límite, pues más carga de trabajo va a tener el juez de primera instancia y menos el juez de paz. De hecho, cuando fue esta reforma en 1997, se determinaron esos límites entre la menor y la mayor cuantía, pues hubo mucha resistencia de los jueces de paz en el sentido de que se les iba a incrementar la carga de trabajo. Y es que lo que pasa es que mientras la moneda va perdiendo poder adquisitivo y digamos los 15,000 quetzales que estaban como límite antes van siendo pues menos representativos de los bienes o servicios que uno pudiera adquirir con ellos, pues son menos los juicios que se van a ver por ese mundo. En 1991, que se fijó el límite por primera vez por la Corte Suprema de Justicia, hace prácticamente 25 años, pues 15,000 quetzales tampoco era una fortuna, pero sí era una cantidad de dinero mucho más considerable de la que podría ser ahora. Ahora pensar en un juicio por 15,000 quetzales, pues, a no ser que sea algo que se lleve por volumen, digamos, los juicios de las tarjetas de crédito y ese tipo de cosas, que no es tanto los abogados que llevan ese tipo de juicios, no es tanto lo que cobran por un juicio lo que les interesa, sino que cobran cientos o miles de juicios. A no ser ese tipo de casos, se vuelve poco interesante, porque digamos, si alguno de ustedes le deben 15,000 quetzales, pues obviamente en la economía personal de uno, pues todavía pesa esa cantidad. Pero si ya lo hemos traducido a cuánto le voy a pagar al abogado por llevarme un juicio de 15,000 quetzales,
los bajos. Ya, por ejemplo, los 100 quetzales, en que todavía decíamos que la propiedad con la ley debería estar quitada de la infraestructura. Y pensar en un juicio de 100 quetzales, aún hace 25 años, era algo totalmente sin sentido. Yo una vez en mi vida vi precisamente un juicio por 100 quetzales, que era de estas empresas de venta de cosméticos que le dan productos a las señoras para que los vendan, etc. Solo que en ese caso habían documentado mediante un pagaré la deuda que tenía la persona. Entonces lo que plantearon fue un juicio ejecutivo que era por un valor de 100 quetzales. Cuando requerían el pago, la señora pagó los 100 quetzales, los 10% para más del 10% para liquidación de costos, se acabó el problema. Pero fuera de eso, ver juicios por montos tan bajos no es factible. Entonces, conforme va pasando el tiempo, se va produciendo el fenómeno de que el juez de paz recibe cada vez menos juicios y el juez de primera instancia recibe cada vez más juicios. Entonces, la idea aquí es cómo distribuir esa carga de trabajo. Al final de cuentas, todas las reglas de competencia, por razón de la partida, del territorio, de lo que ustedes quieran, la idea es distribuir la carga de trabajo. Entonces, pues les decía, aquí en 1997, cuando se quiso subir ese límite, hubo resistencia de parte de algunos jueces, por lo menos de paz, hasta que finalmente la norma entró en vigencia. Cuando en el 2006 se emitió este acuerdo en 2006, pues otra vez hubo resistencia de los jueces de paz, porque nuevamente se pretendía duplicar los montos para los que el juez de paz era competente, de 30.000 quetzales pasaba a 60.000, de 20.000 a 30.000 y de 10.000 a 20.000. Entonces, llegamos al punto de que incluso la entrada en vigencia de ese acuerdo se prorrogó 2 veces. La Corte Suprema de Justicia emitió un acuerdo indicando que la entrada en vigencia no iba a ser la que originalmente se había establecido según una fecha posterior, hasta que finalmente los montos los variaron en otro acuerdo y llegamos a continuación. Lo que sí quedó vigente o lo que sí entró en vigencia de este 2006 fue una nueva modificación en el tema de la cuantía. Entonces, en el artículo 2 de ese 2006 dice: en el municipio de Guatemala, los jueces de paz del ramo civil y los jueces de paz de los demás municipios de la República conocerán por el procedimiento que señala el artículo 211 del Código Procesal Civil Mercantil los asuntos de ínfima cuantía y no excedan de 10.000 quetzales. Realmente, como les insisto, en estricto sentido, la Corte Suprema de Justicia no tiene facultades para variar ese límite de la ínfima cuantía. Y casos que lo hizo, desde el día de hoy, nadie informa el tema. Así que en la actualidad, el límite de la ínfima cuantía son 10.000 quetzales. Aún así, yo no conozco, nunca he visto en mi vida un juicio de ínfima cuantía. No digo que no los haya, pero ahora lo he visto uno. Ahora imagínense si todavía estuviera esos 100 quetzales. Pues bueno, las cosas que luego la Corte de Justicia emitió ese acuerdo en 2006, como les decía, solo cambió la fecha de entrada en vigencia, porque supuestamente iban a ser esos montos de 60.000, 30.000 y 20.000 quetzales. Con el 29 de 2006 se hizo lo mismo, solo modificar la fecha de entrada en vigencia. Y lo que tenemos en vigencia actualmente, que es lo que en realidad nos interesa, es el acuerdo 37 y 2006 de la Corte Suprema de Justicia, que ya no tocó el tema de la ínfima cuantía, lo dejó en los 10.000 quetzales que dice el voto en 2006. Y en cuanto a lo que puede conocer el juez de paz o el juez de primera instancia, sí tiene por ahí una variación, y entonces dice: se modifica el artículo primero del acuerdo 2006 de esta Corte, lo cual queda así. El artículo primero se modifica el acuerdo 597 de la Corte Suprema de Justicia, lo cual queda así. A. En el municipio de Guatemala, 60.000 quetzales. B. En las cabeceras departamentales de los municipios de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango, Santa Lucía de Coxumalguapa del departamento de Escuintla, Malatacán y Chihuahua del departamento de Samar, Santa María Nevada del departamento de Quiché, Octún del departamento de Petén, Santa Eulalia del departamento de Huehuetenango, Mix, Amatitlán y Villanueva del departamento de Guatemala hasta 50.000 quetzales, y los municipios no comprendidos en los casos anteriores hasta 15.000 quetzales. Entonces, actualmente, ese límite entre aquello que puedes conocer el juez de paz y el juez de primera instancia, dependiendo del municipio del que estemos hablando: 50.000, 25.000,
¿Sabes? Y a pesar de que ya subió a 10,000, el de ínfima cuantía, no, usted no ha visto ninguno. Sin embargo, ¿no? Como le digo, seguramente los juzgados de paz sabrán, pero yo jamás he visto. Entonces, así están establecidos actualmente los límites. Y entonces, al final de cuentas, ya con esta regulación tenemos en realidad dos problemas, dos defectos, pudiéramos decir, en la regulación. El primero, el que ya comentaba, la Corte Suprema de Justicia no tendría facultades para modificar eso. Sin embargo, lo hizo. Como nadie ha planteado la inconstitucionalidad, la norma está en vigencia hasta 10,000 quetzales la ínfima cuantía. Luego, cuando la Corte Suprema de Justicia emitió el acuerdo 2/2006, tuvo pues, un error en la redacción de la norma, porque veamos cómo veníamos desde 1991. El acuerdo 3/91 decía: se fijan los siguientes límites a partir de los asuntos civiles y mercantiles que se promuevan entre los jueces de paz competentes por razón de la materia en toda la República, así A, B y C, según el principio de que estamos hablando. Pero entonces la estructura de la norma es un primer párrafo que dice: se fijan estos límites, y luego tres incisos, A, B y C. Con la reforma de 1997, el 5/97, le dice: se modifica el artículo primero del acuerdo 3/91 en sus incisos A, B y C, los cuales quedan así, A, B y C, hasta ahí todo bien. Pero cuando fue el acuerdo 2/2006, ya no respetaron esa estructura de la norma. Entonces el 2/2006 dice: se modifica el acuerdo 5/97 de la Corte Suprema de Justicia. Para empezar, no tendrían que haber reformado el 5/97, sino el 3/91. El 5/97 no es más que una reforma. Lo que hay que cambiar cuando se hace una reforma es el acuerdo original, no las reformas intermedias. Y luego, ya no dijeron que estaban reformando los incisos A, B y C, como si lo decían en el 97, sino que decía: se modifica todo el acuerdo 5/97. Y entonces, pues dejaron por ahí como bailando los incisos A, B y C, y el mismo error se reproduce en el 37/2006 que se conoce actualmente. Al final de cuentas, todo el mundo entiende que el espíritu de la norma es establecer estos límites entre la menor y la mayor cuantía, pero en el fondo la regulación es defectuosa. Entonces, tenemos que esta línea, por aquí creo que no lo van a notar, pero es una línea roja que está por acá, es el límite entre lo que conoce el juez de paz y el juez de primera instancia. De la línea esta hacia su izquierda es lo que conoce el juez de paz, es decir, el juez de paz conoce la ínfima cuantía y la menor cuantía, y de esa línea hacia la derecha es lo que corresponde al juez de primera instancia. Obviamente el juez de primera instancia también los asuntos de valor indeterminado, pero aquí solo estamos hablando de asuntos en cuantía. Entonces, tenemos por aquí que, como decíamos al inicio de la clase, en circunstancias muy particulares, la cuantía nos determina cuál es la vía procesal aplicable. Entonces dice por aquí arriba, de ínfima cuantía, dice juicio oral de ínfima cuantía según el artículo 211 del Código Mercantil. ¿Qué dice el 211? Procedimiento: cuando la cantidad que se mitiga no exceda de 100 quetzales, la demanda, su contestación y demás diligencias serán declaradas, dejando constancia de ellas cumplir lo que se dará al efecto, así como de la resolución que se determinará. Contra esa resolución no cabe la cosa alguna, sino comparación determinado, el juez podrá citarlo a procedimiento de estudiar su competencia, sin comparecencia como comisión de los hechos afirmados por el rector, que se hará constar lacónicamente en acta y se dictará sentencia conforme al párrafo anterior. En esta clase de proceso no se grabarán las partes con gastos, costas y honorarios de ninguna clase. Entonces, básicamente la idea aquí es que el código buscó, precisamente atendiendo al escaso valor económico de estos procesos, pues estableció un procedimiento muy rápido y sencillo para que dígame en pocas palabras qué es lo que usted quiere, usted dígame en pocas palabras qué responde ante eso, y aquí en pocas palabras, en una resolución muy sencilla, le digo yo
fallo que emite el juez al respecto. Incluso dice que todo eso queda documentado nada más en un acta. Entonces, ese es el procedimiento del juicio oral de ínfima cuantía. Así que cuando el código dice en su artículo 199 se tramitará en un juicio oral según los asuntos de ínfima cuantía, a lo que se está haciendo referencia es a este procedimiento del artículo 211, que como les digo no es muy frecuente en la práctica y en realidad no es propiamente el procedimiento del juicio oral, por lo menos no el procedimiento del juicio oral general que vimos al inicio de estas clases, sino que es un procedimiento específico que lo que se trata es en una audiencia y documentado en un acta, hacer constar cuál es la reclamación del actor, cuál es la respuesta que haya mandado al respecto y cuál es la resolución del respecto. Y pues, ¿sí? ¿Qué significa lacónicamente? Muy breve. Entonces, pues cuando estamos en asuntos de ínfima cuantía, el procedimiento, la vía procesal aplicable sería la juicio oral de ínfima cuantía, como decíamos, no es exactamente la misma, o no es la misma, es totalmente diferente que la del juicio oral propiamente dicho. Luego, cuando estamos hablando de un asunto de menor cuantía, la vía procesal aplicable sería la del juicio oral, según el artículo 199, nuevamente, que dice se tramitarán en juicio oral primero los asuntos de menor cuantía. Y aquí sí es el procedimiento del juicio oral común y corriente que vimos al inicio. De hecho, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el juicio oral de alimentos, o la rendición de cuentas, o la declaratoria de jactancia, que tienen disposiciones específicas que contienen alguna variación al procedimiento general, en este juicio oral de menor cuantía no hay una disposición específica más que el hecho de que los asuntos de menor cuantía se tramitan por la vía del juicio oral. Entonces seguiríamos ese procedimiento general del juicio oral común y corriente para esos casos. Y cuando se trate de asuntos de mayor cuantía, ya aplicaríamos este procedimiento del juicio ordinario según el artículo 97 del código. ¿Qué la norma dice? Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Pero al final a ese artículo 96 llegamos por eliminación. Entonces, estos 3 minutos durados que vemos arriba de salud, la vía procesal que resulta aplicable en función de la cuantía, solo operan, como dice por acá, en ausencia de vía procesal específica. ¿Qué quiere esto decir? Para empezar, recuérdense que estamos hablando de asuntos civiles, solo asuntos estrictamente civiles. Ahorita no hemos platicado todavía de asuntos mercantiles, ni hemos platicado de asuntos de familia, solo asuntos estrictamente civiles. Puestos en el punto de que estamos hablando de asuntos estrictamente civiles, pues excluimos para empezar todo aquello que no sean procesos de conocimiento, especialmente los procesos de ejecución. Si procede si tengo un título ejecutivo para acudir a un proceso de ejecución, acudo a ese proceso de ejecución sin importar cuál sea la cuantía. Como les decía al inicio de la clase, si yo tengo un título ejecutivo para acudir a una medida de premio, no importa si voy a reclamar 50 quetzales o 50 millones de quetzales, acudo a una ejecución en medida de premio. Ya lo único para lo que va a tener sentido la cuantía es para ver si lo voy a tramitar después de paso, después de primera instancia, pero el procedimiento va a ser siempre el de ejecución en medida de premio. Si tengo título ejecutivo para un juicio ejecutivo, acudo siempre al juicio ejecutivo sin importar cuál sea la cuantía. 10 quetzales o 10 millones de quetzales, de todos modos será el juicio ejecutivo. Si resulta que no es eso el caso, no puedo acudir a un proceso de ejecución y tengo que acudir a un proceso de conocimiento, entonces lo primero que tengo que ver es, recuerden hablando de procesos civiles, todavía no mercantiles ni de familia, lo primero que tengo que ver es si tengo una disposición que en función del tema específico que quiero tratar en ese juicio me señale una vía procesal. Entonces, por ejemplo, quiero cobrar rentas atrasadas derivadas de un contrato de arrendamiento, sigo la vía del juicio sumario sin importar cuál sea la cuantía del asunto. Si quiero reclamar una rendición de cuentas, sigo el juicio oral de rendición de cuentas sin importar cuál sea la cuantía del asunto. Si quiero reclamar una responsabilidad civil de un funcionario de empleo público, sigo el juicio sumario de responsabilidad civil sin importar cuál sea la cuantía del asunto.
particular, si mi caso no encuadra en alguno de esos supuestos, pues entonces, hablando de asuntos estrictamente civiles, les insisto, que tengan una cuantía, entonces es precisamente la cuantía la que me va a determinar cuál es la vía procesal aplicable. Si es ínfima cuantía, será juicio oral de ínfima cuantía; si es menor cuantía, será un juicio oral de menor cuantía; y si es mayor cuantía, será el juicio ordinario. De tal manera que un ejemplo típico que podríamos ver aquí es una reclamación de daños y perjuicios. Si a mí me choca mi carro y la reparación me sale en 5,000 quetzales, como la norma dice acá que por el procedimiento del juicio oral de ínfima cuantía se va a conocer hasta 10,000 quetzales, pues yo plantearía un juicio oral de ínfima cuantía, porque para los daños y perjuicios no tengo una vía procesal específicamente señalada. En el artículo 199 no dice que se tramiten por la vía del juicio oral, en el artículo 229 no dice que se tramiten por la vía del juicio sumario. Entonces, como no tengo vía procesal específicamente señalada y es un asunto civil, es la cuantía la que me determina la vía procesal. Entonces, si mi reparación me sale en 5,000 quetzales, si un juicio oral de ínfima cuantía. Si mi reparación me saliera, por ejemplo, en 60,000 quetzales, si me saliera, por ejemplo, en 40,000 quetzales, todavía no he pasado del límite de los 50,000 quetzales que puede conocer el juez de paz, sería un asunto de menor cuantía, sería un juicio oral de menor cuantía. Y si saliera en 60,000 quetzales o 100,000 quetzales, o etcétera, cualquier cosa que sea mayor de 50,000 quetzales, ya es un asunto de mayor cuantía y por lo tanto se trataría el asunto en juicio ordinario. Entonces también es necesario saber qué departamentos pasa de ser menor a mayor cuantía. Sí, consigas el acuerdo, lo puedes traer. Bueno, estamos ahí con el tema de los asuntos civiles. ¿Hay alguna duda? Solo decimos de ínfima cuantía hasta 10,000. Sí. Y de menor cuantía hasta 50,000. Aquí en Guatemala, sí, dependiendo del municipio, puede ser 50,000, 25,000 o 15,000. Casi que Ciudad de Guatemala 50,000 cabecera, 25 y otros municipios. Solo hay ciertos, en cuanto desde 25,000, ciertos municipios que se agregan a las cabeceras. Que coincidentemente son los municipios que, sin ser cabeceras departamentales, tienen juzgado de primera instancia. Y de mayor cuantía de 60,000 para arriba. 50,000 quetzales con un centavo en adelante. O sea, si es un asunto de exactamente 50,000 quetzales, todavía lo podemos juez de paz. Estamos aquí en Guatemala. El asunto es exactamente, la remoto de la reclamación es exactamente de 50,000 quetzales. Ese todavía lo conoce el juez de paz. Si fuera de 50,000 quetzales con un centavo en adelante, sería el juez de primera instancia. Y únicamente es cuando no hay una vía procesal señalada. No, es que ahí estamos hablando de dos cosas distintas. Este tema de la cuantía me sirve para dos cosas. Me sirve para saber qué va a conocer el juez de paz y qué va a conocer el juez de primera instancia. Esa es la primera función que tiene. Entonces, de esta línea roja hacia la izquierda, lo conoce el juez de paz. De esta línea roja hacia la derecha, lo conoce el juez de primera instancia. Esa es la primera función que tiene. Y eso siempre funciona así. Siempre. O sea, si por ejemplo usted va a plantear un juicio de cobro de rentas atrasadas, lo único que quiere es cobrar rentas atrasadas. Eso, por lo tanto, tiene una cuantía determinada. ¿Qué dice el Código Procesal Civil Mercantil? Como son prestaciones periódicas, la cuantía la determina el monto anual. Entonces, 50,000 quetzales, para que eso fuera al año, tendría que ser rentas de 4,000 quetzales. 4,200. Más o menos. Digamos, si la renta fuera de 4,000 quetzales, por ejemplo, eso sería un monto anual de 48,000 quetzales. Como no pasa de 50,000 quetzales, ese asunto lo conocería pues de paz. Ahora, si por ejemplo la renta fuera de 5,000 quetzales al mes, eso es un monto anual de 60,000 quetzales. Si se pasa de los 50, por lo tanto lo conocería de primera instancia. Entonces, esa es la primera función que tiene este tema de la cuantía: decidir si el asunto lo va a conocer el juez de paz o de primera instancia. Y eso aplica siempre. Tenga o no tenga señalada vía procesal específica el asunto del código, siempre la cuantía determina
terminas el asunto por los juez de paz, de primera instancia. La segunda función, hablando, les insisto, de asuntos estrictamente civiles, es si por razón del tema específico que voy a discutir no tengo una vía procesal específicamente señalada, entonces es la cuantía la que me va a determinar la vía procesal. Si el asunto es de ínfima cuantía, será juicio oral de ínfima cuantía; si es de menor cuantía, será juicio oral de menor cuantía; y si es de menor cuantía, será juicio penal. Cuando es de ínfima cuantía, la demanda su contestación y demás diligencias saben hacer palabras, así que no lleva un memorial para eso. Así es. Y si no llegara a plantear uno de esos en el examen. No, para nada. Yo les voy a poner un caso de eso, porque como le digo, si yo jamás he visto uno en mi vida, no tiene sentido que los esté atormentando ustedes con eso. Y lo que pasa es que porcentualmente, digamos, los casos que resultan no teniendo una vía procesal específica son muchísimo menos que los que sí. Si usted se va a sacar una estadística a los tribunales, pues va a encontrar miles y miles de casos, un porcentaje altísimo de juicios sumarios que se refieran a cobro de rentas atrasadas, por ejemplo. Va a encontrar otros miles de casos que se refieran a rentas de crédito, que eso va de lado a los asuntos mercantiles que vamos a platicar en un momento. Va a encontrar miles de consignaciones. Todos son asuntos que ya tienen un procedimiento específicamente señalado. Entonces, cuestiones que tengan cuantía y que no tengan una vía procesal específicamente señaladas son pocas. Y como les digo, tramitar un juicio por un valor menor de 10,000 quetzales no tiene mucho sentido, porque, digamos, si usted va con un abogado y lo contrata y le dice: licenciado, quiero que me haga este juicio, el abogado quiere cobrar sus honorarios y quiere cobrar un monto de honorarios que compense el trabajo que va a hacer. Entonces, si usted va con el abogado y le dice: cuánto me cobra por llevar este juicio, ¿cuánto va a reclamar? 2,000 quetzales. Bueno, pero yo, mi tarifa mínima de honorarios son 15,000 quetzales por un juicio. Obviamente no tiene sentido. Del lado suyo como cliente. Ahora, véalo del lado como abogado. Usted le dice: el licenciado, yo le pago el 10% del monto de la reclamación. ¿Cuánto va a reclamar? 10,000 quetzales. Le pago 200 quetzales. No tiene sentido. Entonces, si ya estamos con los asuntos civiles, veamos brevemente los mercantiles. En los asuntos mercantiles, pues es más sencilla la cosa, puesto que ya vimos lo civil. Entonces dice: misma regla sobre la cuantía que para el proceso estrictamente civil. O sea, todo este cuadro de acá es exactamente lo mismo, los límites entre la menor cuantía y todo lo demás, que para un asunto civil. Exactamente lo mismo si el asunto es civil o es mercantil, aplican los límites. Igual la competencia de juez de paso o la de juez de primera instancia. Y luego dice: no aplican las normas sobre la vía procesal aplicable. Es decir, estos globitos morados que vimos acá de juicio oral de ínfima cuantía, juicio oral de menor cuantía o juicio ordinario, no aplican. Entonces, no aplican las normas sobre la vía procesal aplicable en función de la cuantía. Cuando son procesos de conocimiento, siempre se aplica el juicio sumario a falta de disposición específica. Esto por el artículo 39 del Código de Comercio que ustedes ya conocen. Entonces, si con su compañero aquí hablábamos hace un momento de que en materia civil este tema de la cuantía tiene dos funciones: una de limitar qué conoce el juez de paz, qué conoce el juez de primera instancia, y la otra eventualmente determinar la vía procesal aplicable para este teléfono, señor. En materia mercantil solo tiene una función, solo la primera, solo delimitar qué es lo que va a conocer el juez de paz y qué es lo que va a conocer el juez de primera instancia. Pero si hablamos de asuntos mercantiles, solo tengo dos opciones: o la ley me señala una vía procesal específica, que incluso hablando de asuntos mercantiles, normalmente de todos modos, aunque la ley lo diga expresamente, va a ser el juicio sumario. Y eso solo hay dos casos que se tramitan en el juicio ordinario de asuntos mercantiles. Pues si no existe esa disposición específica, pues siempre vamos a aplicar el juicio sumario que dice el artículo 39. Y entonces nos quedan los asuntos de familia. Y en los asuntos de familia sí cambia la cosa,
que, para empezar, tenemos una ley de tribunales de familia que no regula mucho sobre el tema, pero algo nos dice. Y luego, cuando la Corte Suprema de Justicia empezó a regular el tema mediante acuerdos, emitió regulaciones separadas para los asuntos civiles y mercantiles por un lado y para los asuntos de familia por el otro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, cuando se hizo el Código Procesal Civil Mercantil, no existía ley de tribunales de familia, ni existían tribunales de familia. De hecho, la ley de tribunales de familia se emitió después del Código Procesal Civil Mercantil, todavía en ese periodo de vacatio de leyes, cuando la ley ya ha sido publicada pero no ha entrado en vigencia. En ese periodo se emitió la ley de tribunales de familia y entró en vigencia junto con el Código Procesal Civil Mercantil. Pero originalmente lo que había para familia era pues lo mismo que dice o decía el Código Procesal Civil Mercantil, que lo vimos para los asuntos civiles, donde vamos a detener ahí. Luego, como les digo, entraron en vigencia al mismo tiempo la ley de tribunales de familia y el Código. Y entonces la ley de tribunales de familia no tiene reglas de competencia. Únicamente tiene algún par de cuestiones por ahí aplicables, que son los artículos 2 y 6. El artículo 2 que dice: corresponden a la jurisdicción de los tribunales de familia los asuntos y controversias, cualquiera que sea la cuantía, relacionados con alimentos, paternidad, filiación, unión de hecho, patria potestad, de la adopción, protección de las personas, reconocimiento de presencia y parto, divorcio, separación, unidad de matrimonio, hacia la unión de hecho, patrimonio familiar. Entonces dice cualquiera que sea la cuantía. Y luego el artículo 6 que dice: los jueces de primera instancia de los civiles de los departamentos en donde no funciona el juzgado de familia ejercerán la jurisdicción administrativa de familia. En los municipios donde no haya tribunal de familia ni juez de primera instancia de lo civil, los jueces de paz conocerán en primera instancia de los asuntos de familia de menor o ínfima cuantía, salvo que los interesados acudan directamente a aquellos, o sea, a los jueces de primera instancia. Entonces, pues las normas de la ley de tribunales de familia no establecieron alguna variación en esos límites de la cuantía. Entonces nos quedamos con lo mismo que teníamos para el proceso civil: hasta 100 quetzales ínfima cuantía, hasta 500 quetzales la menor cuantía, de 500 quetzales con un centavo y a la mayor cuantía. Luego, una reforma aquí de la ley de tribunales de familia, el decreto ley 239, que le agregó un parrafito al artículo 6 de la ley de tribunales de familia, que es precisamente este que dice: en los municipios donde no haya tribunal de familia ni juez de primera instancia de lo civil, los jueces de paz conocerán en primera instancia de los asuntos de familia de menor o ínfima cuantía, salvo que los interesados acudan directamente a aquellos, porque originalmente tenía que ser necesariamente un juez de primera instancia. Luego, la misma reforma esta al Código Procesal Civil Mercantil, en el decreto ley 4183, que cambió este límite de acá de 500 quetzales de 4.000 quetzales, entre la menor y la mayor cuantía. Y luego, cuando ya entró en vigencia la ley de tribunales de familia, que como decíamos, le da la potestad a la Corte Suprema de Justicia de asignarle la competencia por razón de la cuantía tanto al juez de paz como al de primera instancia, entonces la Corte empezó a regular el tema mediante acuerdos. Y si para asuntos civiles teníamos el acuerdo 3.91, para asuntos de familia emitió el acuerdo 4.91. Y en este acuerdo 4.91 dice: se fija la competencia de los juzgados de paz por razón de la cuantía en la siguiente forma: los juzgados de paz de grado civil del municipio de Guatemala, los de las cabeceras departamentales y de los demás municipios del interior de la República conocerán en primera instancia los asuntos de familia de ínfima cuantía, la cual se fija hasta en 1.000 quetzales. Y entonces, para que vean aquí cómo es de complicado el tema, o hasta cierto
Eventualmente podrían haber, si uno quisiera complicarse un poco el tema, por ejemplo, una rendición de cuentas en un asunto de familia, que competente sería, por ejemplo, cuando la administración fue en virtud de la patria potestad o de la tutela, el competente sería un juez de familia, etc. Pero pues, para no complicarnos y quedarnos un poco en lo básico, pues lo que tiene cuantía en materia de familia es el tema de los alimentos. El divorcio es un tema de valor indeterminado, la unidad del matrimonio, la unión de hecho, todos esos son temas de valor indeterminado. Entonces lo que tiene cuantía son los alimentos. Las pensiones alimenticias se fijan en un monto mensual y dice el Código Procesal Civil y Mercantil que cuando se trata de prestaciones periódicas, la cuantía se determina tomando como base el importe anual. O sea que estos 1.000 quetzales que estaban establecidos aquí en el acuerdo 4.91 eran 1.000 quetzales al año, que son un poquito más de 80 quetzales al mes. Y aún para 1991, 80 quetzales al mes era una cantidad insuficiente para sostener a una familia. Entonces, los asuntos que pudiera llegar a conocer un juez de paz deberían ser muy pocos. Luego, cuando la Corte Suprema reformó el punto para los asuntos civiles y emitió el acuerdo 5.97, también reformó el tema para los asuntos mercantiles y emitió este acuerdo. Eso no le va a salir, si quiere, mejor les pongo este cuadrito en la página de internet porque esa está demasiado pequeña la letra del libro. Emitió el acuerdo 6.91 para los asuntos de familia. Y entonces dice, se modifica el artículo primero del acuerdo 4.91 de la Corte Suprema de Justicia, el cual queda así. Artículo 1. Los juzgados de paz de los municipios del Departamento de Guatemala, los de las cabeceras departamentales y de los demás municipios del interior de la República conocerán en primera instancia los asuntos de familia de ínfima cuantía, la cual se fija hasta en 6.000 quetzales. Entonces dijo la Corte, la ínfima cuantía para asuntos de familia llega hasta 6.000 quetzales. Aquí con anterioridad teníamos, antes de este acuerdo 597, teníamos ínfima hasta 100, menor hasta 2.000, mayor que llega adelante. Luego viene la Corte Suprema de Justicia y dice la ínfima cuantía llega hasta 6.000 quetzales. Y no dijo para asuntos de familia, se cambia el límite entre la menor y la mayor. Entonces, por pura lógica, dejó de existir menor cuantía, porque la ínfima cuantía la superó. La menor cuantía estaba hasta 2.000 quetzales y la ínfima la elevaron hasta 6.000, la rebasó la ínfima cuantía y entonces a partir de entonces quedamos solo con dos cuantías en materia de familia: ínfima hasta 6.000, mayor de 6.000 quetzales con un centavo en adelante. Otra vez estamos hablando de importe, cuando el tema sea de alimentos, importe anual, eso quiere decir una cuantía de 500 quetzales, una pensión alimenticia de 500 quetzales al mes. Hasta eso puede conocer un juez de paz. ¿Sí? Ya me respondí. Entonces, eso según ese acuerdo 597. Y luego emitió la Corte Suprema de Justicia ese acuerdo 43.97, que dice se modifica el artículo primero del acuerdo 597 de la Corte Suprema de Justicia, en cual queda así. Y dice, los juzgados de paz de los municipios del Departamento de Guatemala son los competentes para conocer de los asuntos de familia de ínfima cuantía. Asimismo, los jueces de paz de los municipios de los demás departamentos donde no hubieren jueces de primera instancia de familia o jueces de primera instancia de trabajo y previsión social y de familia, conocerán también los asuntos de familia de ínfima cuantía. La cuantía se encuentra fijada en el acuerdo 6.97 de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces aquí volvemos a tener un problema de mala regulación como teníamos para los asuntos civiles. El penúltimo acuerdo que teníamos era este 697, que dice los juzgados de paz en los municipios conocerán hasta 6.000 quetzales. Ese era el contenido del 697. Luego viene en el 43.97 y dice se modifica el artículo primero del acuerdo 697, que era ese que establecía el límite de los 6.000 quetzales. Y dice que si el juzgado de paz en el
primera instancia y al final dice simplemente la cuantía se encuentra fijada en el acuerdo 6197. Pero precisamente ese acuerdo 6197 era el que estaban reformando aquí con el puesto 43. O sea que ese texto anterior del 6197 dejó de existir. Y entonces en estricto sentido no tenemos una regulación que le permita al juez de paz conocer de asuntos de familia. Nuevamente, igual que pasa con los civiles, pues más o menos entiende uno cuál era la idea que tuvo la Corte Suprema de Justicia y teóricamente se aplican estas normas. Pero, como les decía, se vuelve poco probable encontrar estos temas en la práctica, pues precisamente estamos hablando de una pensión de 500 quetzales al mes, pues eso ya ni siquiera es acorde a una pensión a la que pudieran condenar a pagar a una persona que ganara el salario mínimo. El salario mínimo, ya incluyendo la bonificación de incentivo, actualmente son más de 2.600 quetzales. Por lógica, aún cuando siguiéramos la regla del código de trabajo de un embargo superior del 50%, tendríamos que hablar de una pensión de no menos de 1.300 quetzales. Y eso obviamente excede el monto de los 100.000 quetzales anuales que están fijados aquí para la cuantía. Además, cuando son que sí existen pensiones alimenticias así de bajas, sobre todo en el interior se ven pensiones alimenticias así de bajas fijadas, pues normalmente, como hablábamos hace un momento, es más probable que este tipo de casos se vieran en un bufete popular y no en una práctica privada, digamos. Y además entiendo que aquí en la ciudad capital la norma no la toman tanto en su literalidad en cuanto a los municipios a los que se refiere. ¿Por qué? Eso que dice aquí, que obviamente no alcanzan a leer ustedes y yo tampoco, dice de 100.000 quetzales con un centavo en adelante, excepto en los municipios que no fueran Guatemala, en los que hubiera juez de familia o juez de trabajo en previsión social y de familia. ¿Por qué? Veamos cómo dice la norma esta del 43. Los juzgados de paz de los municipios del departamento de Guatemala son los competentes para conocer los asuntos de familia de ínfima cuantía. Entonces, todos los juzgados de paz de los municipios del departamento de Guatemala. Luego dice, asimismo los jueces de paz de los municipios de los demás departamentos, en donde no viven jueces de primera instancia de familia y jueces de primera instancia de trabajo, de previsión social y de familia, conocerán también de los asuntos de familia de ínfima cuantía. Entonces, jueces de familia. ¿Por qué hace para empezar esta aclaración de la norma de jueces de familia o jueces de trabajo en previsión social y de familia? Lo que pasa es que, yéndonos un poco hacia atrás en el tiempo, al principio existía un juez de primera instancia en las cabeceras departamentales, y ese juez de primera instancia conocía de todo, penal, civil, de todo. Pues luego, conforme el tráfico comercial y demás fue haciendo necesaria la existencia de más juzgados, pues se fueron creando juzgados de distintas ramas. Entonces, en la actualidad, en todas las cabeceras departamentales hay por lo menos un juez de primera instancia civil, un juez de primera instancia penal, un tribunal de sentencia penal, y para temas de trabajo y de familia, originalmente crearon juzgados que eran de trabajo y previsión social y de familia, un solo juzgado para conocer los ramos. Conforme la cuestión, el volumen de trabajo siguió creciendo, estos juzgados resultaron insuficientes en algunos departamentos, no en todos, para conocer las ramas. Y entonces hay departamentos en donde ya separaron el tema y hay un juez de trabajo y aparte un juez de familia, y hay departamentos en donde sigue siendo un solo juez que conoce de trabajo y de familia. Pero el punto es que en todas las cabeceras departamentales hay por lo menos uno de esos, sea juez solo de familia o sea un juez de trabajo y de familia, pero siempre en las cabeceras departamentales hay de estos. Entonces la norma lo que dice es, si hay juez de familia
en el municipio en donde se tenga que llevar el proceso, pues entonces ahí que conozca el juez de familia del asunto. Donde no hay, pues entonces corresponderá que conozcan los jueces de paz. Por ejemplo, el municipio del Tejar del departamento de Chimaltenango, ahí no existe juez de primera instancia. Entonces, en ese municipio, si por la competencia, por el territorio del juez competente fuera el de ese municipio, pues entonces podría conocer el juez de paz asuntos de familia siempre que la cuantía no excediera de esos 6,000 quetzales. Como les decía, hablamos de una cuantía anual, es decir, cuando se tratara de quetzales alimenticias de 500 quetzales. Y ese es el tema en asuntos de familia. Entonces, aquí la separación, digamos, entre lo que conoce un juez de paz y un juez de primera instancia no es tan vertical como la veíamos en los asuntos civiles. Todo esto que vemos aquí con rojo, estos asuntos de acá y estos de por acá, los puede conocer un juez de paz. Todo esto que vemos por aquí en azul, un juez de familia. Y estos morados de por acá, un juez de primera instancia civil, un juez de paz o un juez de familia, según fuera el caso. El tema es que, a diferencia de lo que pasaba con los asuntos civiles, en donde veíamos que eventualmente la cuantía nos podía determinar la vía procesal aplicable, en asuntos de familia la cuestión no funciona así. Como les decía, la regla general en los asuntos que tienen cuantía en materia de familia son los asuntos de alimentos. Y como aquí estamos hablando del proceso de conocimiento, sería el juicio oral de alimentos, sea en definición de pensión alimenticia, en aumento, en reducción, en lo que ustedes quieran. Entonces, siempre sin importar si era ínfima cuantía, menor cuantía, mayor cuantía, si lo conoce el juez de paz, si lo conoce el juez de primera instancia, la vía procesal específica sería la del juicio oral de alimentos. ¿Dudas con el tema? Con la mayor familia, primera opción de la familia, se vayan a ese departamento, pero con eso que están haciendo. No. Si es mayor cuantía, siempre tiene que ser un juez de primera instancia. O sea, si no hay en el municipio, vaya a la cabecera departamental. Siempre tiene que ser un juez de primera instancia. El tema es con la ínfima cuantía, aquellos asuntos que no sean de 5,000 quetzales. Son asuntos que no exceden de 6,000 quetzales. Y en ese municipio no hay juez de primera instancia, los puede conocer el juez de paz. Perdón, ¿podría repetir eso que dijo ahorita? Lo que le acabas de decir. Sí. Asuntos de familia, que son procesos de conocimiento y que tienen cuantía. Esos son los dos requisitos para que apliquemos estas normas. Entonces, estamos hablando de procesos de conocimiento y que sean asuntos que tengan una cuantía. Entonces, si ese es el caso, si es un asunto de mayor cuantía, necesariamente lo tiene que conocer el juez de primera instancia. Es decir, si usted va a demandar la fijación de pensión alimenticia y ese demandado tiene su residencia, ¿en dónde pudiéramos decir? Para ponerles otro ejemplo, digamos que en la democracia es Pinto, que hasta el último que yo supe no fue de primera instancia, creo que hay. Entonces, este demandado tiene su residencia en el municipio de la democracia del departamento de Esquina. Entonces, si esa cuantía es mayor, es decir, si la pensión alimenticia que usted va a reclamar es de más de 500 quetzales, usted no lo puede demandar en el juzgado de la democracia, porque el competente es un juez de primera instancia, entonces se tendría que ir a la cabecera departamental, que es el juez de familia del departamento de Esquina, que va a estar ubicado en la cabecera departamental. Ahora, si el asunto es de ínfima cuantía, es decir, no excede de los 5,000 quetzales,
ya dependerá de en qué municipio resultará ser el competente. Si el competente, otra vez, es el mismo ejemplo, era el de la democracia civil, entonces como ahí no hay juez de primera instancia, se puede plantear su demanda. Pasa. Ahora, si el lugar para la residencia de esta persona es en la cabecera departamental, aun cuando sea un asunto que no excede de 6,000 quetzales, usted tiene que ir al juez de primera instancia, porque ahí como existe juez de familia en la localidad, pues no conoce de los pasos de primera instancia, porque básicamente la idea que está detrás de los asuntos de familia es que juez de paz, por ejemplo, sobre todo de paz, que podría incluso no ser abogado, pero incluso un juez de primera instancia civil, por ejemplo, es un juez que el requisito para ser juez es ser abogado, además de seguir el curso de la Corte Suprema de Justicia y lo demás. Pero los jueces de familia tienen un requisito especial, como tienen los otros jueces, que es que tienen que ser padres de familia. Entonces, digamos, los de ustedes que son solteros se gradúan y siguen su procedimiento, podrían ser jueces de primera instancia civil o jueces de paz, pero no podrían ser jueces de familia, o sea, padres de familia. Entonces, se supone que ya la experiencia de ser padre de familia le da una visión distinta al juez que le permite pues tener ciertas consideraciones o cierta experiencia de vida que aplicar al impuesto de resoluciones. Entonces, la idea que está detrás de esto es evitar en lo posible que los asuntos los conozca alguien que no necesariamente reúna esas calidades. Entonces, solo cuando ya no queda otro remedio, porque resulta que en la localidad no hay un juez de familia y además es un asunto de una cuantía tan baja que al final de cuentas pues, no importa mucho, entonces le dan esa potestad al juez de paz que conozca a su familia. Yo solo para ver si entendí bien. No importa el lugar de que sea, media sea un juez de familia, no importa la cuantía, siempre se con el juez de familia. O sea, sí. Así es. Si existe, con él. Exacto. Si no existe, con uno de primera instancia, atendiendo a la cuantía que sea mayor. No. Separemos, tenemos 338 municipios. De esos 338 municipios, hay algunos municipios que tienen juez de familia y otros que no. Juez de familia por lo menos tienen las 22 cabeceras departamentales y algunos pocos municipios, 2 o 3 municipios más. Entonces digamos que por hacer números redondos, hay 25 municipios en Guatemala que tienen juez de familia. ¿Sí? Y los otros 310 municipios no tienen juez de familia. Entonces, esos 25 municipios que sí tienen juez de familia, que el juez de familia siempre es un juez de primera instancia, esos 25 municipios que tienen juez de familia, el asunto cuando es de familia y el competente resultaría ser el de ese municipio, siempre se lleva ante el juez de familia, no importa si es de ínfima cuantía o si es de mayor cuantía. ¿Sí? Sí. Ahora, en los otros 310 municipios o 315 municipios en donde no hay juez de familia, ahí dependerá de la situación. Primero, es un asunto de mayor cuantía, de todos modos tiene que buscar al juez de primera instancia, se tiene que ir al de la cabecera departamental. Ahora, si no es de mayor cuantía, sino que es de ínfima cuantía, entonces no puede conocer al juez de paz. O sea, para que el juez de paz pueda conocer el asunto, se tienen que cumplir 2 condiciones. Que no haya juez de familia en el Que lugar. no haya juez de familia en Que el sea de lugar menor. y que sea de ínfima cuantía. Si no se cumple una de esas condiciones o no se cumple ninguna de las dos, no tiene que conocer un juez de primera instancia de familia, siempre un juez de primera instancia civil nunca conoce asuntos de familia. En este tiempo, pero eso ya es pura historia, en este tiempo de estos moraditos que está aquí, sí podían eventualmente los jueces civiles, cuando no había de familia, conocer, pero como ahora por lo menos hay un juez de familia por departamento, entonces siempre es juez de familia. Bien. Sí. ¿Qué pasa si esos juzgados donde es juez de paz se tienen que
Perdón, no importa. Así se le denomina a los jueces de familia, juez de primera instancia de familia. En realidad, el tema ahí es medio raro. Lo que pasa es que los jueces de familia tienen siempre la categoría de jueces de primera instancia, más o menos lo que pasa con los jueces de trabajo. Que los jueces de trabajo, su nombre es, por ejemplo, juez primero de trabajo y previsión social. Como parte de su nombre, digamos, no tiene el de primera instancia, pero es un juez de primera instancia, por el rango jerárquico es un juez de primera instancia, lo mismo con los de familia. Entonces, así se crearon los jueces de familia, juzgado primero de familia, juzgado segundo de familia, etc. Luego, pero los juzgados se crean como acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. Luego, por ese tema de que, aunque el nombre no lo diga, tienen jerárquicamente la categoría de jueces de primera instancia, empezó mucho a generalizarse la costumbre de decir señor juez primero de primera instancia de familia, o el señor juez segundo de primera instancia de familia, etc. Al punto que en acuerdos posteriores de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, cuando indica qué sala va a conocer de las apelaciones que provengan de este juzgado, se empezó a referir a los juzgados con el nombre así, ya incluyéndoles en la terminología de primera instancia. Como esos también son acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, pues obviamente reformaron tácitamente los anteriores. El nombre completo, correcto de los jueces de familia actualmente sería, por ejemplo, señor juez tercero de primera instancia de familia del Departamento de Guatemala. En realidad, en la práctica, si usted le pone lo de primera instancia o no se lo pone, igual se lo admite, porque es como una deformación del nombre que se puede dar. ¿Hay más? ¿Estamos claros entonces con los temas de la cuantía? Podríamos hacer alguna ejercicio que usted pueda subir al portal de internet. Como para llevarlo a la cuenta. ¿Algún ejercicio de qué? Tal vez que nos ponga algunos dos casos donde ponga nada más la cuantía o algo así. Para que usted tenga que analizar cuál era la cuantía, cuál era la solución. No, sería muy justo. Y les voy a poner estos sistemas también porque como les digo, no se deja. Sí, lo que pasa es que la norma hace referencia solo al monto global. Dice, los asuntos de familia de ínfimo cualquiera, la cual se fija hasta en 100,000 quetzales. Punto. Pero, como decíamos al inicio, por regla general, que no es el único caso, pero no lo quiero comunicar como ejemplo más salido del común. Entonces, por regla general, los asuntos de familia que tienen cuantía son los relativos a la obligación de prestar alimentos. El divorcio, de hecho, la nulidad de matrimonio, la guardia y custodia, las relaciones familiares, todos esos son asuntos de valor indeterminado. Entonces, por regla general, los que tienen cuantía son los asuntos de alimentos. Y entonces el Código Procesal Civil Mercantil, en sus normas iniciales que regulan la cuantía, establece que la cuantía, cuando se trata de prestaciones periódicas, es el artículo 8. Para establecer la cuantía de la reclamación se observarán las siguientes disposiciones. Tercero, si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los 100,000 quetzales de cuantía que me dice el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, lo debo entender cuando hablo de alimentos como 100,000 quetzales anuales. Entonces, si yo reclamo una pensión de 500 quetzales al mes, eso da exactamente 100,000 quetzales. Entonces, como no se pasa de 100,000 quetzales, sería todavía infinito
alimentos lo que resulte razonable de fijar una pensión alimenticia. Yo la más alta que he visto, bueno, no la he visto, me la contaron nada más, pero la más alta de la que he sabido, creo que era como de 20 o 25 mil dólares al mes. ¿Dólares? Fíjate cuando dice cosa. Entonces, como estaban de pleito los señores, como anécdota, como estaban de pleito los señores, el señor depositaba mensualmente en el juzgado. Ya como, pues obviamente era un poco más de lo estrictamente necesario lo que recibía la señora. Pues para no hacer su trámite cada mes, esperaba que se le juntaran unas 6 pensiones y llegaba a traer su cheque con $100 miles de dólares de las pensiones alimenticias. Y eso fue hace años, entonces son 10 años. Sí, pero ese señor que no tenía un buen abogado. ¿Qué más? Señor no tenía un buen abogado. ¿Qué? Tenía mucho dinero. Sí, no, hombre, Lo que pasa es tiene que nada necesario, ¿no? ¿Es proporcional? Tenía mucho. ahí sí volvemos a lo que hablábamos cuando vimos el juicio oral de alimentos. Que en los alimentos no es solo el darle de comer, ni no es solo lo que dice el código de vestido, vivienda, etcétera. Es todo un estilo de vida. Y si el estilo de vida demanda lo que digamos, supóngase que usted es menor de edad y es el hijo de este señor. Entonces, el hecho de que este señor se pelee con su mamá quiere decir que ahora usted no va a poder tener los 2 viajes a Europa que estaba acostumbrado a hablar. ¿Okay? Una cosa es el pleito que existe entre los padres. Otra cosa es la atención de las necesidades de la alimenticia. Es que sigue mantener la vida que se tenía cuando ellos estaban casados. ¿O te vas a ir con el Bueno, entonces ahí terminaríamos ya los temas de los juicios orales de neuropatía y de ínfimopatía. Vamos a recibir clase el sábado. Por supuesto, los que no puedan venir ya saben que no hay problema, pero igual tenemos que recuperar un poco el tiempo perdido. Solo les voy a decir en qué salón estamos porque ya nos asignaron salón. Vamos a estar aquí a partir de las 8. No, aquí en la universidad, ahorita tengo que salón. En la voz. Aquí. No, 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 no. Es el salón M401, 401. Entonces, a partir de las 8 más o menos terminaremos entre 11 y 12. Nos vemos el sábado entonces. Sí. Entonces, ¿sábado terminamos los horarios? Sí, ya todos los que tengan trabajo del juicio oral ya lo vemos el martes. Y muy probablemente, eso sí les tengo que confirmar todavía, porque muy probablemente el examen sería ya el siguiente sábado. Una pregunta, ¿podrías estudiar un caso igual para platicarles? Y los cuadros que están ahí, más lo vas a ir con las observaciones de los. Exactamente, Gonzalo. No me pasó otro día, yo no sé si está bien. Es que ese día